el proceso abreviado de devolución. Bien. De manera general, como antecedentes y de manera general, ¿qué pasa con el saldo a favor que las compañías generan en sus declaraciones de renta, de IVA en general? Entonces, podrían, uno, imputar ese saldo que se genera en la declaración a las de los periodos siguientes. Por ejemplo, si una compañía generó su saldo a favor en la renta del 2019, podría no solicitarlo en devolución, sino simplemente postergarlo e imputarlo a la declaración de renta del año 2020. Primera opción. Segunda opción es solicitar el saldo a favor. Entonces, hace la presentación con el cumplimiento de los requisitos que señala el estatutario. O una tercera opción es compensar deudas que tengan que previamente se hayan generado en otros impuestos. Por ejemplo, una compañía, si genera un saldo a favor en su renta del año 2019, pero tiene por pagar del año 2020, retenciones del año 2020, pues perfectamente podría solicitar una compensación de ese saldo a favor con las deudas que tiene con la DIAN. El plazo para solicitar la devolución o la compensación señala el estatuto tributario como término general, 2 años a partir del vencimiento para declarar. Entonces, si hablamos que el vencimiento de las declaraciones del año 2019 es en junio, pues a partir de dos años contados a partir de junio, es que tendría un contribuyente la posibilidad de solicitar el saldo en devolución o en compensación. Hablemos un poco del procedimiento ordinario para solicitar las devoluciones. Este procedimiento está establecido en los artículos 854 y 855 del Estatuto Tributario. ¿Qué dicen esos artículos en relación con el procedimiento ordinario para solicitar los saldos a favor o solicitar la compensación de sus saldos? Entonces, todo empieza, o el momento cero, empieza con el vencimiento del plazo para declarar. Desde allí, como les decía, la regla general, se cuentan 2 años. Y ese es el tiempo máximo que se tiene para radicar la solicitud de devolución o compensación, 2 años. Luego, cuando se solicita la devolución o compensación, la DIAN tiene un término de 50 días hábiles, que se convierten en un poco más de 2 meses, para hacer sus investigaciones y emitir la resolución que prefiere el saldo a favor. Esa es la regla general de 50 días, sin embargo hay 2 términos adicionales. 20 días si la solicitud de devolución se presenta con garantía, o 30 días si esa solicitud o compensación la presenta un operador económico autorizado o un productor de bienes exentos que tenga derecho a devoluciones bimestrales, o productores de bienes exentos del artículo 477 del Estatuto Tributario, o finalmente los responsables de bienes y servicios que se encuentran gravados con impuestos sobre las ventas a una tarifa del 5%. Estos terceros, el plazo para que la DIAN les devuelva es de 30 días y no 50 días como dice la regla general. Adicionalmente, dentro de este procedimiento ordinario se establece que si la solicitud de devolución se hace dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración, la DIAN se va a tomar 1 mes adicional. Entonces, si por ejemplo, la presentación de la declaración se vence en junio del 2020 y la solicitud de devolución o compensación se llega a presentar en julio del 2020, van a contar 50 días, para que la DIAN haga la devolución o compensación, pero la DIAN se va a tomar 1 mes más para volver el saldo a favor. O sea, en realidad tendríamos cerca de 90, incluso 100 días para que la DIAN haga esa devolución o compensación. Si la DIAN dentro de ese proceso de análisis de la información determina ciertas situaciones, podría suspender el plazo para devolver o para compensar el saldo a favor. Eso está establecido en el artículo 857-1, y el término va a ser de por 90 días más, 90 días hábiles, que realmente se vuelven 110 días más o menos
en que la DIAN se va a tomar adicionales a los 50 iniciales a los que habíamos hablado. ¿Cuándo puede suspender por 90 días la solicitud? Cuando determina que las retenciones o pagos en excesos son inexistentes. Si una declaración está generando saldo a favor por las retenciones en la fuente que le practicaron terceros y establece que hay inexistencia de ellas, pues simplemente lo que va a hacer es suspender la solicitud para poder tener la posibilidad de ampliar un poco más su investigación. También puede suspender los 90 días cuando los impuestos, si estamos hablando de una declaración de IVA, los impuestos contables son inexistentes o no cumplen con los requisitos. O cuando a juicio del administrador existe algún indicio de inexactitud en la declaración. Este tal vez es el más común que vemos. La DIAN se toma sus 50 días y al final de los 50 días decreta la suspensión y siempre incorpora dentro de la resolución que suspende la frase de que lo ha hecho debido a que ha encontrado que existe alguna inexactitud en la declaración. No tiene la necesidad de mencionarlo, sino simplemente emite la resolución en ese sentido. Ya luego de la investigación, cuando pasan los 90 días, ¿qué puede suceder? Que la DIAN o profiere un requerimiento especial en donde le niega la devolución del saldo por encontrar algunas inconsistencias en la declaración, o por el contrario puede encontrar que todo está determinado adecuadamente y procede a devolver o a compensar. Eso es lo que sucede cuando se realiza el procedimiento ordinario para solicitar las devoluciones de los saldos a favor. Dentro de este mismo procedimiento ordinario puede existir causales de inadmisión o de rechazo. ¿Cuáles son las causales de inadmisión o en qué consiste la inadmisión? En una inadmisión se presentan algunas inconsistencias en la solicitud de devolución, pero esas inconsistencias son subsanables. Entonces el contribuyente puede entrar, corregir los errores que tenga y presentar una nueva solicitud de devolución. ¿Qué término tiene la DIAN para generar una inadmisión sobre una solicitud de devolución? 15 días luego de la solicitud de devolución. Y si estamos hablando de una solicitud de devolución con garantía, ese término son 20 días. En la práctica vemos que la DIAN incumple ese término de 15 días. Normalmente vemos que la DIAN se toma más de un mes para inadmitir algunas solicitudes de devolución. Sin embargo, no, en esos casos no hay mucho por hacer, porque si la DIAN inadmite y creemos que no tiene razón, lo que deberíamos presentar es un recurso. Y para poder revisar el recurso presentado, la DIAN pues tiene el término legal, que es mucho más largo a que el contribuyente subsane el error que cometió o la inconsistencia que cometió en la solicitud de devolución y presente una nueva. Entonces, el camino que normalmente se toma es presentar una nueva solicitud si llega a ser inadmitida. ¿Cuáles son los casos en que la DIAN inadmite las solicitudes? Primero, cuando la declaración se da por no presentada. Y casi que aquí hemos llegado a un punto en el que únicamente se tiene por no presentada, de acuerdo con los causales del artículo 580, cuando se firma por alguien que no tiene la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, un representante legal que es cambiado por la compañía, pero firma la declaración de renta o se firma con la firma virtual del representante legal anterior. Entonces, es una declaración que sea por no presentada porque no se está firmando por quien tiene el deber formal de hacerlo. Otra causal es la solicitud se presenta sin el lleno de los requisitos legales. Por ejemplo, no se presentan los formatos de retenciones practicadas. O si la declaración presenta un error aritmético, que ahora es poco probable, dado que las devoluciones, o mejor, las declaraciones se presentan a través de los medios virtuales de la DIAN. Y finalmente, si en la declaración se ha imputado un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado. Entonces, aquí básicamente podría ser un error al momento de transcribir el valor. Si se cometió una inconsistencia en la cifra, la DIAN lo detecta y por lo tanto inadmite la devolución. Como les digo, en este caso se tiene la posibilidad nuevamente de presentar una solicitud
subsanando el error que se haya cometido. Pero también se pueden presentar causales de rechazo. Aquí sí no hay posibilidad de presentar una nueva solicitud. ¿Cuándo se generan esos rechazos? Entonces, si la presentación de la solicitud es extemporánea. Ya les mencionaba hace un momento que la presentación debe realizarse dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de la declaración, a la fecha de vencimiento. Si esta solicitud se presenta por fuera de ese término, lamentablemente pierde el derecho a solicitar su saldo. Entonces simplemente será rechazado de plano. O si el saldo a favor ya fue objeto de devolución o imputación. Entonces es posible que una compañía ya haya hecho la solicitud, por ejemplo, en el año 2018, cambiaron el contador de la compañía, no hay evidencia que se solicitó el saldo a favor y nuevamente se tramita un saldo. Entonces la DIAN, pues desde luego lo que va a decir es, no puedo devolverle el saldo, ya lo hicieron en el pasado. Para exportadores, si no se cumplió con el requisito de inscripción previa en el RUT, des en cuenta que a pesar de que es un requisito formal, que simplemente es entrar y modificar el RUT y decir que es un exportador que aplica para bienes y servicios, pues si no se ha hecho ese procedimiento, pues es un causal de rechazo. Y no hay posibilidad de subsanarlo, porque si estamos hablando de que se solicita el saldo a favor del año 2019 y apenas ahorita se trata de subsanar modificando el RUT e incluyendo que es un exportador, pues eso sucede a partir de ese momento, pero no está cubierto el periodo del año 2019 sobre el cual se está haciendo el saldo a favor. Así que hay que tener mucho cuidado con este requisito que es formal, pero fundamental a la hora de hacer las solicitudes de los saldos. O cuando hay correcciones provocadas en el proceso de investigación que hacen desaparecer el saldo. Entonces se presentó un saldo a favor, se presentó la solicitud con una declaración que así lo reflejaba, pero en el proceso de investigación la DIAN advierte que, por ejemplo, se tomó más deducciones a las que tenía derecho o tenía gastos en el exterior que no cumplían con todos los requisitos. Procede a rechazarles esas deducciones, se incrementa el impuesto, surgen sanciones y el saldo a favor desaparece y ya nos encontramos en un escenario de saldo a pagar. O en las sociedades de comercialización, si el proveedor no ha cumplido con los deberes de retención. Este es un requisito también que deben cumplir las sociedades de comercialización internacional, que si no lo satisfacen, desde luego también van a tener inconvenientes con el rechazo de las solicitudes. Esto es en términos generales el procedimiento ordinario de solicitud de las devoluciones. Ahora vamos a hablar de las devoluciones automáticas, que surgen a partir de este procedimiento general o procedimiento ordinario que se encuentra contemplado en el artículo 855 del Estatuto Tributario, parágrafo 5º, reglamentado por el decreto 1422 del año 2019, el año anterior. Esta modificación fue incorporada con la ley 1943 del 2018 y también ratificada con la ley 2010 del año 2019. ¿Qué dice la ley respecto a la devolución automática? Que el término para devolver los saldos a favor de IVA y de renta son 10 días hábiles siguientes a la radicación. ¿Y para quiénes aplica esta devolución automática? Entonces, hay dos requisitos o situaciones. La primera es que el contribuyente que pretenda solicitar el saldo a favor no represente un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis y riesgo de la DIAN. Y segundo, que más del 85% de los costos o gastos o impuestos descontables, si estamos hablando de una declaración de IVA, provengan de proveedores que emitan factura electrónica. Actualmente no es posible cumplir con este requisito, debido a que apenas en el año 2020 es que se está masificando el uso de la factura electrónica y solamente al final del año, en noviembre, es posible que todos los contribuyentes en Colombia estén emitiendo facturas electrónicas. Por lo tanto, a partir de ese momento es que podemos empezar a hablar de que sí se aplique la devolución automática porque se pueda cumplir con este requisito de que el 85% de los costos estén soportados en facturas electrónicas. Así que por el año 2019 no lo podemos aplicar, por el año 2020 tampoco, pero tal vez en el año 2021 sí, pero serán las solicitudes de devolución que se presenten por allá en el año 2022. Así que realmente la aplicación de este decreto, de este parágrafo y este decreto, solamente lo podríamos ver dentro de 2 años. Pero adicionalmente de esta
consideración de la devolución automática del artículo 855, como les decía, que fue reglamentado por el decreto 1422, se estableció un requisito especial para las solicitudes de devolución y compensación en renta, y es que el contribuyente, al presentar su solicitud, debe adicionar una relación de los costos y gastos que generó en el periodo, y en los periodos anteriores, si la declaración tiene saldo a favor que viene arrastrando. Por ejemplo, si estamos presentando la solicitud del año 2019 y viene arrastrando saldos a favor del 2017 y 2018, pues tiene que preparar la relación de costos y gastos del 2017, 2018 y 2019. Y de acuerdo con este decreto, ese formato especial o esa relación debe venir certificada por contador público. Y el contenido de ese formato es indicando cuáles son los beneficiarios de los pagos, los NIP, nombre, razón social, cuál fue el concepto del gasto o costo, cuál fue la fecha de expedición, cuál fue la factura que soporta ese costo y el valor del costo o gasto deducible. Esto, cuando fue emitido este decreto reglamentario, el decreto 1422 del 2019, en el mes de agosto del año pasado, cayó bastante duro para los diferentes contribuyentes. Muchos contribuyentes que presentaron sus solicitudes de devolución en el mes de agosto vieron que la DIAN le inadmitió la solicitud de devolución porque es una de las causales, no estaba entregando todos los requisitos que se le exigían, y este era un nuevo requisito. Los gremios en ese momento, en agosto del año 2019, tuvieron conversaciones con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, haciéndole ver que este formato era casi que imposible en ese momento de entregarlo por la cantidad de información. Imagínense en una información exógena, pero exponencial, porque está pidiendo por cada uno de los terceros la factura, la fecha de expedición. Entonces, en la exógena reportamos la información consolidada, aquí tendríamos que reportarla de manera detallada. Entonces, es bastante voluminosa esa información. Muchos sistemas de información de las compañías no están aptos para poder emitir un reporte de este tipo, y muchas compañías pues estarían en la obligación de ponerse a reconstruir la información de manera manual. Esto se le hizo ver y caer en cuenta a la DIAN, quien emitió algunos pronunciamientos a través de conceptos y circulares. Señaló que temporalmente se iba a permitir que se entregara, en lugar de este formato detallado, un formato consolidado de costos y gastos mucho más sencillo, mucho más simplificado, en donde simplemente se iba a incluir por rubro, por ejemplo, total compra de inventario, total nómina, total de servicios, indicando el valor y adicionando cuál es el soporte que se tiene para ese tipo de costos o gastos. En el ejemplo de la nómina, bueno, pues se tendrá un comprobante contable, porque nadie emite una factura. En el caso de los proveedores que soportan las facturas que soportan los costos y gastos por compras de inventario, por servicios, el soporte no es la factura. Entonces simplemente se iba a preparar un formato no detallado, insisto, sino abreviado, en donde se incluyera el rubro, nómina, el valor de la nómina y cuál es el soporte de la nómina, comprobante interno. Esto, por supuesto, es lo que está vigente en este instante. No se ha producido ningún decreto reglamentario posterior a este que diga algo diferente, y la DIAN no ha tenido pronunciamientos diferentes este año a los que ya tuvo el año pasado, en donde exige que para presentar el formato de costos y gastos simplemente se presente un formato abreviado. Bien. Viene entonces el procedimiento abreviado, que es como una combinación de las devoluciones a través del procedimiento ordinario y las devoluciones automáticas. Queda oficializado con el decreto 535 del 2020, que fue emitido con base en el COVID-19, y aquí se establecen ciertas cosas bien particulares. El primero, ya no hablamos de que se tienen 2 años para presentar la solicitud del saldo, sino que se tiene que radicar dentro del término que dure la emergencia
sanitaria, que como les mencionaba, de acuerdo con la resolución 385, va hasta el 30 de mayo. Entonces, desde el momento en que se presente la declaración, la compañía tiene hasta el 30 de mayo para presentar la solicitud del saldo a favor, bien sea de renta o bien sea del impuesto sobre las ventas. Aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que observar? Es que si bien los plazos para presentar la declaración de renta se ampliaron hasta el mes de junio, pues si lo que queremos es presentar una solicitud de devolución a través de este procedimiento abreviado, pues es necesario que anticipemos la presentación de la declaración y que se haga, si ya lo hicieron algunos en abril, pues máximo durante este mes de mayo, pero previo a la presentación o radicación de la solicitud de compensación. A partir de que se presente esa solicitud, la DIAN va a tener 15 días hábiles para devolver. O sea que si estamos hablando, por ejemplo, que la devolución se presenta hoy, 19 de mayo, a partir de mañana, la DIAN va a contar 15 días y ese es el término que va a tener para devolver. No aplica la previsión especial que mencionaba que si la solicitud de devolución se hacía dentro del mes siguiente o entre los 2 meses siguientes, la DIAN tenía un plazo adicional de 1 mes para devolver. No, aquí no vamos a aplicar. Y lo interesante de este método abreviado, y como les indicaba al inicio, no aplica el parágrafo 5º del artículo 855, que indica este artículo, que es lo que indica que mínimo el 85% de los costos o gastos tienen que estar soportados por factura electrónica. Entonces, para este procedimiento abreviado, se levanta esa obligación, como les mencionaba, era imposible de cumplirla en este momento, por lo tanto, va a aplicar para el procedimiento abreviado simplemente los soportes tradicionales que las compañías tengan de sus costos y gastos. Entonces, esto, desde luego, es bien interesante e importante para las compañías. Luego de ese término de 15 días, la DIAN va a proferir sus resoluciones, entregar los TIDIs a quienes hayan solicitado la devolución, y dentro de los 30 días siguientes, días calendarios, a partir de que se levante la emergencia sanitaria, es decir, a partir del 31 de mayo y hasta el 30 de junio, los contribuyentes van a tener la posibilidad de allegar el formato de costos y gastos abreviado del que les mencioné hace un momento, en donde simplemente va a mencionar cuál es el rubro, nómina o servicios, cuál es el valor y cuál es el soporte de ese rubro, un comprobante de contabilidad o facturas. Como les mencioné, se tienen 30 días, pero la DIAN no lo va a solicitar, no va a emitir un requerimiento ordinario ni ningún acto administrativo especial para solicitarlo. Ya está establecido con el decreto general que debe entregarse dentro de los 30 días siguientes. Si el contribuyente no llega a entregarlo dentro de ese plazo, pues simplemente se le va a imponer una sanción por no informar. Así que es otro aspecto que se debe considerar para no incumplir con la presentación y caer en la imposición de sanciones. Bien. Dentro de este procedimiento abreviado, se establecieron unas opciones para radicación. Uno con un procedimiento automático y otro con un procedimiento manual. Miremos qué dice el procedimiento automático. Este se realiza a través del servicio informático de devoluciones, o sea, tal cual como si alguien ya lo ha hecho en el pasado, pues este procedimiento es similar, simplemente a través del portal de la DIAN. Por supuesto, aplica es para quienes tengan firma electrónica, aplica para devoluciones de renta e IVA, y si la solicitud de devolución se llegara a presentar con póliza, debe adjuntar la póliza y el comprobante de pago de la prima. Esta póliza, a través de este método abreviado, no da ninguna ventaja. Es decir, no se va a resolver la solicitud en un término anterior a los 15 días. Así que da igual si la compañía paga o no paga una póliza para que la DIAN le devuelva. Aquí lo que yo recomendaría es que no se haga, porque lo que va a tener es un gasto adicional en lugar de un beneficio de poder acelerar la solicitud. Es el procedimiento teniendo firma electrónica. Pero ¿qué pasa si no se tiene firma electrónica? Entonces el procedimiento que se debe seguir es la opción 2, que es manual. Se solicita la devolución a través de la radicación en los buzones que dispuso la DIAN para presentar las solicitudes. Aplica para pagos en exceso y el no debido.
la solicitud debe provenir del correo que tiene registrado en la DIAN. Entonces, en el root, cada compañía o persona natural, porque eso también aplica para las personas naturales, tiene registrado en el root un correo electrónico. De ese correo electrónico es que debe provenir la solicitud. Se deben agendar citas para Bogotá, Cali y Medellín y Bucaramanga, y se conforma una carpeta virtual con los documentos entregados por el contribuyente. Estos son como la forma para poder radicar las devoluciones de manera manual. Luego de este decreto 535 se expidieron las resoluciones a las que hacía referencia más atrás y sobre las cuales me voy a referir de manera particular sobre las circulares 13 y 14. Y allí se establece el procedimiento que sigue la DIAN una vez se radican las solicitudes de devolución y compensación. Entonces, ¿qué va a suceder? Si se presenta hoy 19 de mayo la solicitud de devolución, la DIAN va a tener un día para, con el área de coordinación de administración de la DIAN, perfilar el riesgo del contribuyente. Es decir, tendría como plazo máximo hacerlo el día de mañana. Luego, después de coordinar la solicitud del perfilamiento del riesgo, el área correspondiente va a tomarse 6 días para calificar a ese contribuyente que hizo la solicitud de devolución dentro de un perfil de riesgo bajo, medio, alto, null o medio alto, o muy alto. Una vez se sepa por cada uno de los contribuyentes cuál es su perfil de riesgo, entonces, con base ya el área de devoluciones va a tomar las decisiones. Si el riesgo es bajo o medio, simplemente va a revisar que se hayan cumplido todos los aspectos formales. Va a verificar que se hayan presentado los formatos de costos, los formatos de retención, se hayan llegado todos los documentos que piden, y si están completos, simplemente procede a emitir la resolución otorgándole el saldo a favor solicitado. Adicionalmente, se levantarán las marcas de recaudo que genera el Servicio Informático de Devoluciones, que esto es un trámite interno que hace la DIAN, y ya queda listo para proferir la resolución. Pero si la solicitud es calificada con riesgo muy alto, alto o null, como les digo, esto lo hace la coordinación de perfilamiento del riesgo, pueden suceder 2 eventos. El primero es si de lo que logre analizar la DIAN en ese término muy corto, del día 6 al día 15, analiza que hay un riesgo de fraude en la solicitud de devolución, inmediatamente va a suspender el proceso y no va a otorgar la devolución. O por el contrario, puede suceder que en ese término no evidencia ningún riesgo de fraude y ordena la devolución y traslada al área de post-devoluciones para que se hagan las fiscalizaciones una vez se restablezca o se levante la emergencia sanitaria. Entonces, repito, cuando únicamente eso va a suceder, cuando está calificado como riesgo muy alto, alto o nulo, que el área de devoluciones va a entrar a determinar si esa solicitud podría tener riesgo de fraude o no. Eso había sido determinado con la resolución 13, que modificó la resolución 14. Solamente específicamente con el riesgo muy alto, había dicho que quien estuviera calificado como muy alto, la DIAN no iba a devolver. Simplemente si alguien solicitaba y hacía la solicitud de devolución y era calificado dentro de esos 6 días como riesgo muy alto, se suspendía la solicitud de devolución y se trasladaba a postdevoluciones para que se hiciera la respectiva fiscalización. Pero como les digo, ya con la resolución 14, todo se unificó dentro del riesgo muy alto, alto o nulo, y aquí simplemente se va a establecer si dentro de esos días pueden haber indicios de fraude. Si no los hay, va a otorgar la solicitud, el reconocimiento de la solicitud del saldo. Y que eso es todo el riesgo al que nos hemos referido, el riesgo bajo, medio, muy alto, alto o nulo.
Esto es un sistema de gestión de riesgos que tiene la DIAN. Esto es interno, nadie lo conoce. La DIAN no lo comunica, no lo da a saber a los diferentes contribuyentes. Y básicamente es un modelo de perfilamiento del riesgo que permite con ciertas bases que tiene la DIAN, determinar si el contribuyente puede ser de alto riesgo o bajo riesgo de acuerdo con sus actuaciones frente a los tributos. Es un sistema de carácter reservado, es oponible a cualquier particular, es decir, no podemos presentar, por ejemplo, un derecho de petición ante la DIAN y decirle quiero saber si estoy calificado como riesgo alto, medio, bajo. Simplemente esto no lo puede revelar la DIAN. Solamente se podría levantar si hay una autoridad competente que le exija a la DIAN que levante ese velo o esa restricción. Y este modelo se basa en el uso de Big Data, y en donde combina varios datos que provienen de la Fiscalía, la Policía, la UIAF, la misma información que posee la DIAN, y con base en esto es que perfila el riesgo de cada uno de los contribuyentes. En una locución que hizo hace poco el director de la DIAN, señaló que más o menos un 80% de los contribuyentes están perfilados como riesgo bajo, entonces esperaría que esas solicitudes de devolución simplemente si cumplen con todos los requisitos formales, se les entregue la devolución, pero hay un 20% que se encuentran en un riesgo alto. Y aquí es donde va a haber un stop por parte del área de devoluciones y va a entrar a determinar si con la información que tiene puede identificar que hay algún riesgo de fraude para no hacer la devolución y trasladar al área de devoluciones para que siga el proceso ordinario de devolución. Bien. ¿Qué criterios de manera general la DIAN ha dado a conocer para que se califiquen como de alto riesgo las solicitudes de devolución, como muy alto, alto o nulo? A pesar que lo que les decía hace un momento, que esto es información reservada, lo cierto es que sí la DIAN dio algunas directrices. Y dice, cuando una solicitud de devolución de renta arrastre más de 3 periodos, pues por ejemplo estamos hablando de 2016, 17, 18 y 19, se va a entender que está como de riesgo muy alto, alto o nulo, pero adicionalmente que esté arrastrando los 3 periodos, que tenga un acto inadmisorio previo sin subsanar. Entonces se deben cumplir con las dos características, que esté arrastrando más de 3 periodos y que tenga el inadmisorio sin subsanar. Es decir, si una sociedad no ha tenido inadmisorios, así arrastre más de 3, 4 o 5 periodos, no tiene por qué estar calificado dentro del riesgo alto o muy alto. Un segundo criterio es solicitudes en las que se evidencie que las autorretenciones se encuentran ineficaces. Las compañías deberían, antes de presentar la solicitud de devolución abreviada, solicitar también a la DIAN un estado de cuenta. Eso lo pueden hacer a través de la página. Y allí pueden identificar si hay alguna declaración de retención que se ha declarado ineficaz, porque no se pagó dentro del término que debía. Si no lo hace, pues, si no solicita este estado de cuenta, cuando la DIAN establezca que sí efectivamente tiene alguna declaración ineficaz, pues automáticamente lo declara como muy alto, alto o nulo, y es posible que no le devuelva dentro del término previsto. Otro criterio es que los contribuyentes que con ocasión al proceso de investigación previa a la devolución hubiesen corregido las declaraciones por estar incurso en alguna inconsistencia. Entonces, se supone que ya ha habido algún proceso, un proceso previo para que se encuentre dentro de ese criterio. O que los contribuyentes que respecto al mismo impuesto, el impuesto de renta o el impuesto del IVA, dependiendo del que estemos hablando, en el año inmediatamente anterior se le haya suspendido el trámite. Entonces, si estamos hablando del impuesto de renta y ya en el 2018 la DIAN le suspendió el trámite y le amplió los 90 días, pues este ya es un indicio para la DIAN de calificarlo como muy alto, alto o nulo, y por lo tanto suspendería el término. También cuando el contribuyente incluya dentro de sus deducciones pagos a paraísos fiscales, también va a ser un criterio de riesgo alto, muy alto o nulo. Y por último, que este es el reservado,
es cuando los criterios son propios de cada seccional de la DIAN a la cual se le solicite la devolución. Entonces, aquí vamos a tener un inconveniente, porque conocemos los 5 primeros, pero no conocemos ese sexto, por lo tanto, es potestad de la DIAN o reserva de la DIAN poder declarar que una solicitud tiene un riesgo muy alto y simplemente no otorgar esa devolución. Algunas otras consideraciones que se deben tener en cuenta en la solicitud, y es que la DIAN mantiene las facultades de fiscalización intactas, las determinadas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, y aunque no va a tener la posibilidad de hacer ningún proceso de fiscalización, antes de otorgar la devolución dentro de esos 15 días siguientes, sí va a tener toda la posibilidad de hacerlo una vez se levante la emergencia sanitaria. También otra consideración, que las solicitudes se pueden radicar de manera manual o de manera virtual, como ya les explicaba. Las solicitudes que se encuentren en trámite en fiscalización o investigación porque fueron solicitadas o presentadas antes del 10 de abril, va a tener la posibilidad de que sean trasladados estos expedientes para que sean analizados a través de una devolución abreviada. Entonces, no hay necesidad para quienes ya hicieron la solicitud de devolución antes de ser proferido este decreto 535, no tienen que hacer nada nuevo, simplemente ya la DIAN va a entender por esta instrucción que da la circular 14, va a trasladar todos los expedientes para que sean tramitados a través de las devoluciones automáticas o abreviadas. No se suspenden los términos de investigaciones previas a las devoluciones y compensaciones de los expedientes AD que tienen que ver con auto de archivo, es decir, si ya la DIAN había hecho algún proceso de fiscalización y encontró que el contribuyente había cumplido adecuadamente con sus obligaciones tributarias y estaba a punto de archivar el expediente, pues allí no se van a suspender los términos. La DIAN tiene que archivar el expediente porque el contribuyente cumplió con sus obligaciones. Otra consideración, las solicitudes que se encuentren en trámite al momento del levantamiento van a seguir su procedimiento normalito, se van a seguir atendiendo. Entonces, la emergencia sanitaria se va a levantar el 30 de mayo, esperamos. Si, por ejemplo, la DIAN no alcanzó, o mejor, si la solicitud, por ejemplo, se presentó el 25 de mayo, la DIAN tiene 15 días, se levantó la emergencia sanitaria, pues esa solicitud va a seguir siendo analizada bajo los criterios de este decreto 535. Y las solicitudes que tengan causales de rechazo definitivo se resolverán dentro del término ordinario de 50 días. Algunas otras consideraciones a nivel de pregunta. Dice, los saldos a favor originados por otros conceptos diferentes al impuesto de la renta y al impuesto sobre las ventas se pueden solicitar durante la emergencia sanitaria. Aquí se establece un procedimiento ordinario y en las circulares que fueron emitidas con posterioridad al decreto 535 dicen que los conceptos que han derecho a devoluciones de saldo a favor que habitualmente se radican de manera presencial se gestionarán a través de los buzones creados en cada dirección seccional. Entonces, por ejemplo, el IVA pagado en la adquisición de materiales en la construcción de vivienda BIS y BIP. El IVA pagado por las entidades oficiales de educación superior pública. IVA, Impuesto Nacional al Consumo, pagado por organismos diplomáticos o consulares. Y pagos en excesos y pagos de lo no debido. Todas estas que les acabo de mencionar se van a resolver dentro del término ordinario. O sea, no van a entrar dentro de la devolución abreviada que establece el decreto 535. ¿Y cuáles son los requisitos generales que se deben presentar acompañando ahora la solicitud de devolución abreviada? El primero, el certificado de existencia y representación legal histórico. Allí debe aparecer tanto el representante legal como el revisor fiscal, si estamos solicitando el saldo del 2019, pero se están arrastrando saldos de 3 o 4 declaraciones, o incluso declaraciones del 2013, por ejemplo, cuando estuvo vigente el CRE, es necesario adjuntar un certificado en donde se señale, un certificado histórico donde se señale quiénes eran los representantes legales y revisores fiscales habilitados para firmar esas declaraciones. La DIAN va a verificar
cada una de las declaraciones firmadas versus esos certificados para validar que efectivamente sí estén adecuadamente cumplidos los requisitos. Un poder para actuar, en este caso no va a ser necesario, que es el requisito general. Un poder para actuar no, porque se va a radicar la información virtualmente. La garantía expedida a favor de la DIAN por comprándole una póliza a una aseguradora y el pago de la prima. Pues como les mencionaba hace un momento, a pesar de que eso lo puede hacer un contribuyente, comprar una póliza y adjuntarla a la solicitud de devolución, lo cierto es que no le va a dar ninguna ventaja porque el término que tiene la DIAN son los mismos 15 días. Debe adjuntarse también a certificación bancaria vigente, independiente que finalmente la DIAN vaya a devolver TIDIS. Lo cierto es que ese es un requisito fundamental para radicar la devolución. Si no tiene certificado, es posible que que le rechace la solicitud. Y debe tener el RUT actualizado, en donde debe aparecer la dirección procesal, debe aparecer el correo electrónico, un correo electrónico de una persona que esté disponible para recibir las comunicaciones de la DIAN a través de ese mecanismo. Entonces, dentro de estos requisitos generales, la compañía tiene que garantizar que se están cumpliendo, verificar antes de que le admitan, porque lamentablemente, si se presenta, ejemplo, si la declaración del 2016 tenía alguna inconsistencia en la firma, no estaba firmada porque correspondía y no se advirtió el incumplimiento de ese requisito antes de presentar esta solicitud, pues la DIAN lo que va a hacer es inadmitir la solicitud de devolución y cuando la vuelva a presentar el contribuyente ya estamos por fuera del término del 30 de marzo, así que no va a haber posibilidad de reaccionar. Todos estos requisitos los debe cumplir la compañía y por lo tanto tiene que asegurarse antes de la presentación de la solicitud de devolución. Como requisitos especiales en renta, ¿qué tenemos? Debe presentarse una relación de retenciones y autorretenciones que originan el saldo a favor, firmada por el revisor fiscal. Y esta relación es por cada una de las declaraciones que vienen acumuladas. Entonces, volvemos al ejemplo del CRE. Si tenemos declaraciones desde el 2013, tenemos que presentar relaciones del 2013, 14, 15 y 16 por renta y CRE, y a partir del 2017 hasta el 2019, solamente la renta. Si le practicaron retenciones del CRE por allá en el año 2013, también se tiene que adjuntar la relación y debe ir firmada por revisor fiscal. Y adicionalmente, pues se va a presentar la relación de costos y gastos, como les informaba hace un momento, va a ser abreviado, consolidado por rubro, va firmada por revisor fiscal, y esta no es necesario que se presente al momento de radicar la documentación. Va a ser posible presentarla dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria. Es decir, si le van a dar prioridad a la documentación que debe entregar para radicar la solicitud, pues este debería ser el último paso, porque este va posterior a la radicación, el de la relación de los costos y gastos. Así que es muy importante que se concentren en el resto de documentación, que es la fundamental para que pueda la DIAN entrar a analizar y devolver. Si estamos hablando de IVA, pues se requieren algunos aspectos especiales, por ejemplo, la certificación del revisor fiscal, en donde señale que se hizo el ajuste del IVA a la cuenta cero, la relación de los impuestos descontables por importaciones, exportaciones, y que vaya firmada por el revisor fiscal. Esos serían los requisitos generales que se debe presentar, generales y transversales para la renta y el IVA, y especiales tanto para la renta como para el IVA. Bien, estos son como los aspectos relevantes y que queríamos transmitirles. Vamos a ver algunas preguntas que ustedes han hecho, en donde podríamos recorrerlas para explicarles las inquietudes que ustedes tengan. A ver. Dice,
Cuando se incluye el saldo a favor en el arrastre del año siguiente, se puede solicitar después de 2 años. Ejemplo, declaración del 2017 con saldo a favor, arrastre en declaración de 2018 y 2019. ¿Se puede solicitar en este momento? La respuesta es sí. Si la compañía tiene un saldo a favor en el año 2017, ese lo arrastró al año 2018 y nuevamente el saldo consolidado del 2018, que ya traía desde el 2017, lo traslada al año 2019, puede solicitar la devolución en el año 2019. ¿Qué debe hacer? Cumplir con todos los requisitos. Como les mencionaba, el formato de las retenciones y autorretenciones lo tiene que hacer por cada una de las declaraciones y el formato de los costos y gastos también lo tiene que hacer por cada una de las declaraciones. Otra pregunta dice, buenos días, mi actividad es importar y exportar, vendo los productos a la tarifa general del 5%, presento bimestral la declaración. Pregunta, ¿puedo solicitar saldo a favor en IVA por el valor total del saldo a favor o solo por lo que corresponde en las exportaciones? Esto no cambia. Aquí se va a solicitar, aquí en el procedimiento general se establece quiénes tienen derecho a solicitar los saldos a favor. Y entonces, por ejemplo, si una compañía vende bienes en Colombia que están grabados y vende bienes al exterior que son exportables, pues no tiene derecho a solicitar la devolución sobre el 100%, solamente sobre el porcentaje que le permite la ley. Este procedimiento abreviado no le está cambiando en lo absoluto el derecho al que tenga la posibilidad de acceder a su saldo. Dicen, buenos días, en las devoluciones express adicional a la relación de costos y gastos que se debe enviar pasados los 30 días de levantada la emergencia sanitaria, ¿es necesario o recomendable incluir la relación de los descuentos tributarios? Por ejemplo, activos fijos reales productivos. No, la respuesta es no. Cualquier información adicional a los requisitos generales y especiales que les mencioné hace un momento, pues sobran. Esto es necesario que lo tenga la compañía en el momento en que la DIAN vaya a hacer una fiscalización, porque allí es donde va a tener que probar que tuvo descuentos tributarios por cualquiera de los conceptos. Dice, si la emergencia sanitaria se extiende por 3 meses más, las devoluciones abreviadas se extenderían por estos 3 meses, las que fueron calificadas de estos riesgos se suspenderían durante esos 3 meses para iniciar el procedimiento ordinario, salvo fiscalización después de los 3 meses. Entonces, la respuesta es sí. El decreto 535 señala que las devoluciones abreviadas se van a poder presentar durante el término que dure la emergencia sanitaria, no la emergencia económica, sino la emergencia sanitaria, que se vence en mayo 30. Si se levanta ese día, ya no va a tener la posibilidad ningún contribuyente de presentar nuevas solicitudes. Pero si se posterga esa emergencia sanitaria, eso significaría que los contribuyentes sí van a tener la posibilidad de solicitar las devoluciones durante el término que esté vigente la emergencia sanitaria. Y las que sean calificadas de alto riesgo, muy alto, o null, que se suspendan, pues ya no va a ser posible que se resuelvan a través de este método abreviado. Van a pasar a que sean analizadas por parte del área de devoluciones dentro del término ordinario que ya les había informado. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué ocurre si la DIAN no admite una solicitud porque el cálculo del formato 1803 tiene una diferencia de 500 pesos con el IVA descontable declarado? Para una solicitud de productores del artículo 477, aunque la DIAN no ha enviado auto en admisión, el sistema figura inadmitido. Se puede subsanar en el mes o se pierde la oportunidad de la devolución abreviada y se debe solicitar en los términos normales. Sí, lamentablemente, lo que les mencionaba hace un momento, si ustedes presentan una solicitud y no revisaron los requisitos anteriores y tienen un desfase, incluso por aproximaciones, que pueden ser esos 500, que la relación de retenciones es inferior al monto que se tomó en la declaración, pues la DIAN lo va a inadmitir y si estamos en este instante pensando que se presenta la solicitud, pues lamentablemente no va a haber oportunidad para que se presente dentro del término de emergencia sanitaria una nueva solicitud y ya va a tener que ser tramitada dentro del procedimiento ordinario. Dice, en la opción 1, cuando la póliza, en la solicitud con póliza, ¿cómo se entrega el original de la póliza? ¿En forma física? ¿En la DIAN? Entonces, 2 cosas. La primera, toda la documentación se va a entregar de manera virtual, así que
si compran la póliza, la escanean y la suben a la DIAN. Pero 2, no es necesario. Como les decía, no da ninguna ventaja. ¿Cuántos periodos se pueden arrastrar en un saldo a favor? No hay límite. En el ejemplo les decía 2013. La compañía puede tener saldo a favor 2013, arrastrar 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Lo importante es que en este instante, en el 2019, cuando solicite el saldo a favor, tiene que documentar todas las declaraciones. Entonces, devolverse a los años anteriores y hacer los formatos por cada declaración. El formato de costos, el formato de retenciones. Si extiende el plazo de la emergencia sanitaria, eso ya lo respondí. La persona natural en noviembre del 2019 presentó solicitud de devolución de IVA arrastrando saldos del 2017 y 2018, pero fue rechazada por arrastrar 2 periodos y también en algunos casos no fue firmada por el contador público. Público pregunta, ¿aún se puede solicitar la devolución de IVA 2017 y 2018 por separado, haciendo la corrección? ¿O cómo se debe proceder? Les mencionaba hace un momento que el término son 2 años. Entonces, si estamos hablando del IVA del 2017, a lo mejor ya no está dentro del término. Ya perdió la posibilidad, si ese saldo no lo arrastró, perdió la posibilidad de solicitar el año 2017 en devolución. Y el 2018, si no han pasado los 2 años, podría pedirlo por separado. No haría inconveniente. Dice, si solicito un saldo a favor en renta que arrastra saldos del 2017, también por dicho año debo anexar los documentos. Sí, tiene que anexar todos los documentos. ¿Hasta cuándo está vigente la relación de costos y gastos abreviada? No ha habido ningún pronunciamiento, como les mencionaba, ni por parte del gobierno a través de un nuevo decreto, ni tampoco por parte de la DIAN. Por lo tanto, a cualquier momento que ya fue anunciado, podría ser expedido un decreto reglamentario de las devoluciones automáticas y se exija que el formato de costos y gastos ya no sea abreviado. Si se amplía el periodo de emergencia sanitaria, también se amplía el plazo, también ya lo respondí, la respuesta es sí. Las declaraciones que ya están en firme, pero se encontraron hallazgos sobre estas al momento de presentar la solicitud, ¿qué consecuencias podrían tener? Hay algunas cosas que no se pueden subsanar. Por ejemplo, si se presenta la relación de retención y son superiores a las que aparecen en la renta, pues esto la DIAN lo va a inadmitir. Y esa inadmisión, pues desde luego va a causar el rechazo en la declaración. Esa es una consecuencia de hacerlo hasta ahora y no haber advertido esa situación en el pasado. Actualmente todas las solicitudes de saldo a favor se dan por procedimiento abreviado. Ya les mencioné que algunas no, solamente las de renta y las del IVA. Presenté un trámite de devolución y compensación el 14 de abril y aún no recibo respuesta. ¿Cómo me entero el estado? Pues yo lo primero que le diría es revise que el buzón, o el correo electrónico que registró en el RUT, pues corresponda a alguien que esté habilitado para responder. A veces está el correo electrónico del contador que estuvo hace 10 años en la compañía y nunca se actualizó. Entonces es posible que no haya recibido respuesta por eso. Si ya pasan los 15 días de radicar la solicitud y la DIAN no ha notificado nada, ¿qué se debe hacer? La DIAN tiene previsto que esto lo notifica. Agradezco orientación acerca de la manera que se puede enviar el anexo de costos y gastos. Ya lo tenemos listo, si no queremos esperar hasta el 30 de mayo, pero no sabemos dónde enviarlo. Se radica junto a la declaración, a la solicitud, perdón. Entonces, simplemente se prepara la solicitud y se entrega el formato, si lo van a hacer al mismo tiempo. Una compañía mediante fusión por absorción trajo un saldo a favor que absorbió en el año 2018 y la absorbida arrastraba ese saldo a favor desde el 2013. ¿Se debe presentar la relación de costos y gastos? Sí, la respuesta es sí, porque está arrastrando saldos a favor desde el 2013. Entonces tiene que documentar absolutamente todas las declaraciones que tenga y que incorporan ese saldo a favor. Soy exportador de servicios y bienes. Tengo saldos a favor de IVA del año 2019, bimestres 1 y 2, pero hoy, año 2020, me doy cuenta que no tengo RUT inscrita con la calidad de exportador de servicios. ¿Qué hago con estos saldos a favor ya que no tengo hecho evolución y no los he venido arrastrando? Lamentablemente, como les mencionaba al inicio, esto es insubsanable. La DIAN no le va a rechazar. Esto es uno de los causales de rechazo pleno. ¿Cómo se evidencia la relación? ¿Cómo se envía la relación de costos y gastos en junio?
¿Por qué medio? Igual, se va, para quienes lo hacen virtualmente, simplemente los suben al portal. Si los saldos a favor se arrastran desde el 2018, pero en el 2015 quedan en cero los saldos a favor y a partir de 2016 se vuelven a presentar saldo a favor, los documentos a enviar serían desde el año 2015. Sí, claro. Siempre van a ser desde el momento en que se generan los saldos a favor. Independiente el monto, si son 1.000 pesos, 2.000 pesos, desde el momento en que nazca el saldo a favor y se viene arrastrando, desde ahí se tiene que documentar cada una de las declaraciones. Al escanear la póliza se puede anexar en el formato 1668. Insisto, la póliza no sería necesario, pero se tiene que cargar también en el portal de la DIAN. Sobre una pregunta que me hicieron anteriormente, si en la página figura inadmisorio, el contribuyente puede retirar la solicitud antes de que le llegue la notificación y vuelve a presentar la solicitud dentro del término antes del vencimiento de la emergencia sanitaria. La respuesta es sí. Si ya sabe que hay una inadmisión, ya simplemente es el trámite formal de notificarla, así que pueden presentarla de una vez. ¿Existe un formato en la DIAN para el detalle consolidado de los costos y gastos? No, no existe. Va a ser un documento consolidado que prepare cada una de las compañías y lo firme el revisor fiscal. Cuando se arrastran anticipos y no saldo a favor, también se debe realizar el formato de costos y gastos del año anterior. El anticipo genera, disminuye o aumenta el saldo a favor. Los anticipos que se incluyen se traen del año anterior o el que se calcula para el año siguiente. Esos anticipos están dentro de la determinación del saldo a favor de una compañía. Así que no podemos hablar que el saldo a favor lo determinó el anticipo del año pasado, sino que simplemente la declaración generó un saldo a favor. Entonces, en ese caso, la respuesta es sí, tiene que documentar todas las declaraciones que vienen arrastrando ese saldo a favor y debe adjuntar los formatos. ¿La calificación de alto riesgo o riesgo muy alto es recurrible? No, ni siquiera dentro de esta resolución 14, ni siquiera la DIAN va a informar por qué inadmitió la solicitud. No va a decir que es de riesgo alto ni riesgo bajo, sino simplemente lo que va a hacer es trasladar la solicitud al área de evoluciones para que ellos analicen dentro del término ordinario la solicitud. ¿Que es violatorio del derecho a la defensa? Sí, yo pensaría que sí, pero lamentablemente los términos son muy cortos para poder reaccionar, porque podría, por ejemplo, presentarse un derecho de petición, como les mencionaba, para que informen por qué fue que se declaró riesgo alto o bajo, o acudir a la autoridad para que haga que la DIAN levante ese veto de manera particular para la compañía, pero como les digo, los términos no les va a dar para poder hacer ese procedimiento. Los formatos de costos y gastos donde se deben entregar en la página o en la página, ¿hay alguna opción para enviarlos? Sí, donde se adjuntan todos los documentos, ahí mismo se van a cargar el formato de costos y gastos. ¿Cuál es el correo donde se deben enviar los documentos escaneados para la devolución de renta a una persona natural en Barranquilla si no tiene firma electrónica? La DIAN, dentro de esa, yo les mencionaba dentro de la línea de tiempo el paso a paso, allí hay un listado de los correos electrónicos de cada una de las seccionales. Así que allí puede ubicar ese paso a paso, igual lo encuentra dentro de la página de la DIAN y va a encontrar el correo electrónico en donde debe enviar los documentos escaneados para hacer la solicitud cuando no se tiene la firma electrónica. Bien, esas serían las preguntas que ustedes tenían y la resolución de cada una de ellas. Espero que esta presentación pues sea de mucho provecho. Los términos están muy cortos, así que mi recomendación es avancen lo máximo posible que puedan para que puedan cumplir con el término del 30 de mayo. No den tanta prioridad al formato de costos y gastos que, como les decía, se vencen 30 días después. Denle prioridad a la otra documentación para poder radicar a tiempo. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias a todos los asistentes. Desde AmCham y KPMG les agradecemos y esperamos conectarnos en otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gusto. Feliz día para todos. Chao.